Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Nada nos da derecho a ser tan crueles. Las palabras me saludan todos los días en mi camino al trabajo. Me toma 2 horas de manejo solo a través del desierto para llegar a la granja de pollos abandonada, donde están esparcidos a lo largo de la entrada principal. Solían tener un conductor que me recogía y me llevaba, pero después de Héctor les pedí que dejaran de enviar uno. Me agradaba Héctor y no tenía ganas de pasar por todo eso otra vez. Además, he estado haciendo el trabajo el tiempo suficiente como para que puedan confiar en mí. No necesito a nadie parado sobre mi hombro. La mayoría de las personas a las que intentaron que hicieran este trabajo no aguantaron más de unas pocas semanas. Algunos lo encontraron demasiado aburrido. Otros lo encontraron un poco demasiado emocionante. El trabajo es bastante fácil si tienes la actitud mental adecuada. Todo lo que tengo que hacer es pintar una pared. No está lejos de la granja, técnicamente en el terreno, pero en realidad pertenece al desierto. De 3 metros por 3 metros. Una losa de piedra sólida. Todos los días voy en coche y pinto esa pared de arriba a abajo con una mezcla de resina y alquitrán. Intento no pensar en quién puso la pared aquí, al igual que intento no pensar por qué una rama inexistente del gobierno de los Estados Unidos me paga 6 cifras por pintarla. Pero sí sé que no me han contratado para pintar esto por estética. Me han contratado para cubrir lo que esté debajo. Lo que sea que esté bebiendo la resina y el alquitrán que le aplico por todas partes día tras día, porque, aunque llevo 25 años haciendo esto, cuando vuelvo todas las mañanas puedo ver que la última capa empieza a desvanecerse como si hubiera estado allí 100 años. Así que la pinto de nuevo. La cubro de arriba a abajo. Día tras día. Hay algo al otro lado que está bebiendo la repugnante mezcla capa por capa. Intento no pensar en ello. Quien me paga por hacer esto tiene la idea correcta. Pinta la pared. Olvídate de eso. No te obsesiones con eso. Simplemente cubre la maldita cosa, mantén lo que sea que esté escondido debajo de todo ese alquitrán fuera de la vista y de la mente. La gente viene a veces y hace ofrendas a la pared y eso es una mala idea. Si vienen durante el día los ahuyento, pero no siempre funciona. Les digo que no recen a la pared. Solo trae mala suerte, pero lo hacen de todos modos. Se arrodillan frente a ella, con la cabeza presionada contra la arena, y rezan a esa losa de piedra podrida pensando que fue enviada por un dios amoroso. Después de eso se van en coche y, si tengo suerte, nunca más sé de ellos. Si tengo mala suerte, al día siguiente salen en las noticias, lo que queda de ellos. A veces vienen de noche a hacer sus pequeñas ofrendas. Sé que han venido porque sus coches siguen aquí por la mañana. Sin embargo, no hay señales de los peregrinos, solo las baratijas y los rosarios que dejan atrás. Tal vez un poco de arena revuelta delante del muro o un rastro de ropa que conduce al desierto. Una vez había un portabebés, pero ningún bebé. Antes llamaba a la policía y venían a remolcar los coches y a presentar informes de personas desaparecidas, pero ahora me dicen que simplemente los aparte del camino para que puedan venir a buscarlos más tarde. Pero nunca lo hacen. Los aparco a 1/4 de milla al oeste y diría que ahora hay unos 200 de ellos por ahí. Sería un fastidio guardarlos si no hubiera tanto espacio. Nadie se queda sin desierto. Los coches permanecen inmóviles bajo el calor, día tras día, con la pintura pastel descolorida, despojada de su brillo por los fuertes vientos del desierto. Dados peludos. Llaveros que tintinean todavía colgando del contacto. Pequeñas figuras de la Virgen María pegadas al salpicadero. Héctor solía coger piezas de repuesto de ellos, pero dejó de hacerlo después del tercer accidente. Al final llegó a la conclusión de que las piezas estaban malditas como todo lo demás por aquí. Es ese muro. Daña todo lo que lo rodea. Incluso el suelo está envenenado. No me sorprendería que fuera la verdadera razón por la que hay un desierto aquí. No tiene nada que ver con la geografía. Es el muro que chupa la vida de todo lo que lo rodea como un agujero negro. Basta con mirar la antigua granja de pollos con sus puertas cubiertas de grafitis. Es donde almuerzo, donde aparco mi coche bajo el refugio de viejos tejados de chapa ondulada. Al propietario no le pareció nada mal trasladar su negocio hasta aquí. Pensó que el calor y el aislamiento dificultarían el seguimiento de los activistas por los derechos de los animales, pero eso solo los cabreó aún más. Como tantos otros, vio la losa de cemento independiente en medio del desierto y pensó que era una rareza. Un resto de un edificio olvidado que casualmente estaba en su terreno. No se dio cuenta de que era un pozo de veneno que lo dejaría colgado en una cárcel destartalada. El incendio que cerró la granja no fue tan grande, pero un incendio no tiene por qué ser grande cuando comienza en una habitación con 4000 gallinas y un par de cientos de hombres y mujeres, muchos de los cuales no hablan inglés.
Eso no impidió que los dos supervisores que estaban allí les gritaran como lo hicieron, echando leña al pánico y haciéndolo 100 veces peor. A eso hay que sumarle el hecho de que la salida de emergencia estaba cerrada con candado y muy pocos lograron salir con vida. El hollín del crematorio que ahora cubre el suelo absorbe cualquier sonido que hagas al caminar. Le da al lugar el ambiente silencioso de una antigua iglesia. No puedes escapar de la sensación de que algo allí dentro no quiere que lo molesten. El dueño culpó a los activistas que protestaban allí todos los días. Dijo que tuvo que cerrar la puerta con llave para que no entraran. Si hubiera habido muchos supervivientes, podría haberse salido con la suya con ese tipo de excusa. Pero tal como estaban las cosas, solo 40 personas lograron salir con vida, así que prácticamente tuvieron que echarle la culpa. Incluso creen que alguien cayó en el triturador durante el pánico. La máquina de aspecto retorcido que usaban para batir a los pollos machos para que no se desperdiciara carne. La miré una vez y noté que muchas de las cuchillas estaban astilladas y rotas, como si algo demasiado pesado para las especificaciones de la máquina se hubiera caído dentro. No estaba construida para algo tan grande como una persona. Los motores habrían tenido problemas. Las cuchillas se habrían hundido solo hasta cierto punto antes de detenerse y volver a intentarlo una y otra vez. Eliminarlo hubiera sido como desatascar un papel. Hubiera sido mejor atravesarlo todo de una sola vez. De cabeza. Al menos eso es lo que pienso. Cuando pregunté por ahí, algunos de los trabajadores recordaban el muro, siempre visible contra las líneas ondulantes del suelo recalentado como una pequeña puerta que no lleva a ninguna parte. Es curioso. Si presionas a la gente para que te cuente, te dirán que es solo ladrillo y cemento, algún edificio viejo que no se derribó como era debido. Pero cambiarán de tema rápidamente. No se atreverán a hacer conjeturas sobre sus orígenes durante más de un segundo, como mucho. Al menos descubrí que incluso en aquellos tiempos había un tipo que se esforzó mucho para pintarlo de arriba a abajo. Esto demuestra que este trabajo mío se remonta a mucho tiempo atrás. El muro le habló a Héctor antes de que desapareciera. También me ha hablado a mí algunas veces, generalmente por la mañana cuando llegó por primera vez y no he tenido tiempo de aplicar una nueva capa de alquitrán. Es una lucha no escuchar, pero a Héctor le resultó más difícil que a la mayoría. Había algo en esa granja que lo molestaba, que lo convertía en presa fácil. La odiaba. Odiaba lo que representaba. La agricultura industrial. Los humanos en nuestro peor momento. Sabrás a qué se refiere si alguna vez ves uno de estos lugares de cerca. Esas jaulas, miles de ellas alineadas en fila tras fila, todavía están allí y el fuego no las quemó todas. Puedes oler la podredumbre de la infección en ellas. Enfermizamente dulce y asquerosa. Las plumas todavía se aferran a las barras de metal oxidadas, los seres vivos se apiñan tanto que el metal de la estructura de alambre a veces desollaba la piel como si fuera alambre de queso y dejaba la carne en carne viva e hinchada expuesta al aire caliente del desierto. Héctor dijo que el muro puso esa idea en la cabeza de los agricultores y desde allí se extendió por todo el mundo. Cuando argumenté que la gente nunca ha necesitado ayuda para ser cruel, que nosotros como especie hemos sido jodidamente malvados durante mucho más tiempo que el muro, señaló que no sabía cuánto tiempo tenía realmente. Tal vez haya estado en pie tanto tiempo como nosotros, filtrando su infección en nuestra especie como una astilla en carne caliente. No sé por qué, pero eso me asustó. La idea de mis antepasados neolíticos golpeando piedras mientras esa cosa se quedaba sola en un desierto al otro lado del mundo esperando a que yo llegara. Saber que el paso tambaleante de la historia eventualmente nos uniría a los dos. Toda esa línea de pensamiento me asusta muchísimo. Algo en el muro quebró a Héctor, pero creo que de todos nosotros él fue quien más lo entendió. Al principio pensó que era una broma. Pasó meses examinando la granja obsesionado con encontrar cámaras. Más tarde admitió que tenía pesadillas. Yo también. Pero lo jodieron de una manera especial, lo dejaron sollozando en el suelo del baño mientras sus dos hijas pequeñas y su esposa luchaban por entender qué estaba cambiando al hombre que amaban. Habría dado cualquier cosa por descubrir que todo era un engaño, que simplemente había dejado que su imaginación lo afectara y que los sueños en realidad no significaban nada. Nunca me dijo qué vio en esos sueños, pero si se parecían en algo a los míos, eran relatos informes de violación que lo dejaron chillando como un cerdo en su cama, empapado en sudor y orina. A pesar de todo, fue el conductor que más duro que he tenido. Era como si esa cosa lo hubiera agarrado bien y no lo fuera a dejar ir fácilmente. La mayoría de los tipos que habían tenido el trabajo antes que él simplemente desaparecían. El primer tipo era así. Era un hombre grande y mucho mayor que yo. Esto fue cuando conseguí el trabajo por primera vez, cuando nadie estaba seguro de que duraría en el trabajo y el conductor estaba allí para asegurarse de que pintara la maldita pared y no saliera corriendo gritando al desierto después de los primeros 5 minutos. Mitad portero, mitad chofer, se paraba detrás de mí con los brazos cruzados y un cigarrillo entre los labios.
El 11º día me dejó para ir a mear y nunca regresó. No podía haber estado a 6 metros detrás de mí, no había ni un pío que indicara que hubo lucha. Todo lo que encontré de él fue un parche de arena húmeda, 2 huellas separadas por el ancho de los hombros y una tira de piel de unos 30 centímetros de largo que podría haber venido de cualquier parte. La mayoría de ellos ni siquiera dejan mucho atrás. A veces se aburren y salen a explorar, pero nunca vuelven. Otras veces doblan una esquina mientras caminan justo delante de mí y cuando los alcanzo, solo hay aire vacío donde estaban parados segundos antes. Sin embargo, no todos son tan rápidos y limpios. Algunos han dejado grandes desastres. El peor de todos fue el predecesor de Héctor. Ni siquiera duró 2 días. El hombre tonto llevó a sus amigos a la granja por la noche. Acamparon en ella. Les mostró el muro y dejó que todos se emborracharan y jugaran. Cuando no se presentó a trabajar esa mañana, fui en coche hasta allí y encontré los restos de su pequeña fiesta. Un tipo, todavía vivo, estaba usando el cortapicos para amputarse el brazo centímetro a centímetro. A sus pies yacían pequeños cubos de él mismo, muchos de ellos todavía en movimiento. Otra, una pobre chica, estaba atada a la valla exterior. Al principio parecía que había intentado correr y se había enredado en los alambres que le llegaban hasta la cintura, pero cuando me acerqué vi que se había amontonado un montón de cosas y ahora le corrían por la boca y salían por el otro extremo. No había señales de que las hubieran quitado del poste, así que Dios sabe cómo había llegado a su tracto digestivo de esa manera, pero al menos estaba muerta cuando la encontré. Aunque a juzgar por las marcas de dedos que había dejado en la arena, había estado allí colgada durante un buen rato, escarbando en la tierra, desesperada por agarrarse. La peor era la chica que había sido hacinada en las jaulas, y me refiero al plural. En una jaula, de menos de 1 pie cuadrado, tenía el torso doblado y apretado allí. La estructura de alambre apretaba la grasa de su vientre y hacía cortes superficiales que se repetían una y otra vez como las líneas de un boceto. En otra jaula estaba su brazo derecho, cabeza, cuello y hombro. La articulación esférica estaba tan dislocada que casi le rompió la piel. Al lado había otra jaula con el otro brazo y la mayor parte de la espalda que habían sido tan maltratadas que apenas quedaba piel. En otra jaula estaba su pelvis. En total estaba dividida en 8, tal vez 9 jaulas, algunas de las cuales estaban en el otro extremo de la habitación. Y de alguna manera, no sé cómo, ella seguía viva. Toda ella. Toda ella a la vez. Era como una muñeca a la que hubieran desarmado. No sé si era posible. Incluso se acariciaba la cara con un brazo que ya no estaba unido a ella, los dedos se extendían a través de los barrotes mientras sollozaba en silencio y se chupaba el pulgar. Sus ojos vidriosos y rotos me miraron fijamente, pero no había nada detrás de ellos excepto desesperación. Y el conductor, lo único que encontré de él fue un pie que sobresalía de la pared. Actuando por instinto, agarré su tobillo y tiré la maldita cosa, se desprendió como si estuviera cortando un pavo bien cocinado. Simplemente se cayó dejando un pequeño trozo de pierna ensangrentado que sobresalía del alquitrán y que seguía moviéndose haciéndome saber que su pobre dueño era muy consciente de lo que acababa de suceder. Sin embargo, no había forma de ayudarlo, eso lo sabía. Entonces llamé a mi jefe para que recogiera a los demás y me puse a trabajar en mi trabajo porque algo que ese chico había hecho había agitado la pared. El alquitrán se estaba desvaneciendo rápido, como agua sobre arena caliente, y sabía que si quedaba expuesta demasiada piedra debajo, sería mi fin. Entonces agarré mis herramientas y me puse a trabajar e intenté ignorar la forma en que lo que quedaba de su pierna se agitaba cada vez que el cepillo caliente lo tocaba. Se quedó así durante semanas, retorciéndose cada vez que pintaba la pared. Uno pensaría que se asfixiaría o moriría de sed, pero no, su pierna simplemente se desvaneció lentamente en el transcurso de 1 mes o 2, sensible al pincel hasta el final. Si tuviera que adivinar, todavía estaría en el otro lado. Ese es su secreto, ya ves. El muro. Solo uno de los muchos secretos que tiene, pero es el que te cuenta y es el que funciona. La mortalidad es solo un poco de arcilla con la que jugar. La vida. La muerte. No significan nada para lo que está al otro lado. Héctor me dijo que era un hombre temeroso de Dios. Me dijo que la muerte no le asustaba. Pero el muro no tolera fábulas ni cuentos de hadas. Intenta pararte frente a él y decirle que no temes a la muerte porque vas a ir a una gran fiesta VIP en la que el padre perdido de la humanidad te mantendrá a salvo, y sentirás que la fe se te escapa. Y en su lugar está el muro y las cosas que te puede mostrar. Héctor necesitó la fe. La primera vez que le dije que no hay nada después de la muerte, me llamó cínico. 2 años de mirar fijamente esa pared, los patrones cambiantes en la suciedad de obsidiana, cambió de tono. Me dijo que nada era lo mejor que podíamos esperar. Me dijo que vio lo que realmente nos esperaba, que se lo mostraron en sus sueños. Sabía a qué se refería. Yo también había estado allí. Vislumbres de lo que nos espera después de la muerte. Hace que las cosas que le hacemos a nuestro ganado parezcan suaves. No es más que suciedad y miseria.
Sumisión y sufrimiento. Una desesperación que se extiende en todas direcciones, pasado, presente, futuro. Lo consume todo. El tiempo no tiene sentido en esas pesadillas. Es como trazar una cinta de Mobius con el dedo. Quería decir que la pared mentía, pero, bueno, esos sueños, no parecían mentira. Supe que las cosas iban mal cuando Héctor empezó a conducir solo. Cuando aparecía, lo encontraba sentado frente a la puerta. No susurraba ni rezaba. Supongo que en ese momento solo estaba escuchando para averiguar más. Regateando. Negociando. Si tuviera la más mínima idea de lo que estaba planeando, no estoy seguro de cómo encontró los barriles, pero lo hizo. Un día me presenté y lo encontré sentado con las piernas cruzadas y con un enorme barril de acero colocado horizontalmente frente a él. Conocía la historia detrás de esos barriles, al igual que sabía que terminaba con ellos siendo soldados, cerrados con candado, llevados 10 millas al desierto y enterrados tan profundamente como 10 hombres podrían cavar en un solo día. ¿Cómo diablos sacó uno y lo hizo rodar hasta la granja? Es algo que nunca sabré, pero verlo me heló la sangre. Héctor, dije mientras me acercaba, tienes que alejarte de esa cosa. ¿Ya sabes lo que es? Él no preguntó. Simplemente lo sabía. Sí, dije. Sabes que estuve investigando un poco en su momento. Conocí muchas historias sobre este lugar. Nunca me lo dijiste, no quería, respondí. Dímelo ahora. No, si me lo dices, me voy. Si no, me subiré a mi camioneta y buscaré mis herramientas y no me iré hasta que la abra. Algo en su forma de hablar me hizo saber que estaba diciendo la verdad. Está bien, dije. Es solo una historia, eso es todo. Esos barriles los dejó la granja, le dije. Cuando todavía estaba en funcionamiento, recogían toda la mierda de pollo, la empaquetaban y la vendían a otras granjas que la usaban como fertilizante. Esas cosas pasaban semanas horneándose en el calor del desierto, selladas en barriles de metal antes de que finalmente las subieran a un camión y las vendieran. No era una prioridad. Solo una medida de reducción de costos. Cargarlas en una camioneta que venía una vez al mes era el tipo de trabajo que les daban a los novatos o a los tipos que no parecían lo suficientemente ocupados cuando el dueño venía. Por lo general, era un trabajo en grupo, pero un pobre tipo tuvo la mala suerte de que lo llamaran en un día particularmente caluroso para que hiciera la carga él solo. Tal vez enojó a su supervisor. Tal vez los chicos habituales estaban enfermos y les faltaba personal. No importa. El pobre cabrón pasó horas solo en la parte trasera de la granja, lejos de todo embalaje y procesamiento y todo ese ruido, luchando con esos grandes barriles viejos llenos de mierda de pollo rancia. Cada uno de ellos le llevó 15 minutos moverlo, dije. Fue un trabajo terrible y no tuvo ayuda. Iba por la mitad y luchaba con un barril en particular, haciendo todo lo posible por levantarlo y colocarlo en el camión con el metal caliente presionado contra su cara, cuando escuchó algo que nunca había oído antes. Un pequeño tap 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 que venía del interior. Su primera reacción fue gritar y dejar caer el barril, dejándolo caer en la arena con un ruido sordo. Cuando el polvo se hubo asentado, lo único que pudo pensar fue que era bueno que no hubiera nadie cerca para oírlo chillar como una niña pequeña. Se rió, como suele hacer. Pensó que debía haber sido algo que se había soltado y estaba golpeando por ahí. Un poco de metal del borde, tal vez. Así que respiró hondo y estaba a punto de agacharse y volver al trabajo cuando volvió a suceder. Toc, toc, toc. Esta vez mantuvo la compostura, pero el miedo no desapareció. Había algo en el ritmo de los golpes que no sonaba bien. Se quedó paralizado. No se atrevió a acercarse más. Se quedó mirando la cosa, con el sudor corriendo por su frente mientras pasaban los segundos. Estaba pensando algo loco. Sabía que era una locura, y sabía que solo lo molestaba porque estaba solo y su imaginación estaba desbocada. Lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido no podía ser nada de lo que preocuparse, se dijo a sí mismo. Ese barril había sido llenado y sellado 3 semanas antes. Nada podía estar vivo allí. Así que para sacarse esa idea de la cabeza, para demostrar que su propia imaginación estaba equivocada, se acercó al barril y con un nudillo enroscado hizo la primera parte de los afeitados y un corte de pelo. Toc, 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 toc. Y cuando oyó una respuesta, toc, toc. Fue entonces cuando empezó a gritar como un loco. Atrajo a los demás trabajadores y cuando lo oyeron también, decidieron llamar a la policía. La historia oficial fue que esos hombres aparecieron y encontraron un cuerpo. Un vagabundo, supusieron, que había intentado dormir en uno de los barriles, pero tuvo la mala suerte de seguir allí, desmayado por la bebida, cuando se llenó y el pobre cabrón se ahogó sin siquiera volver en sí. El sonido del golpeteo era solo su cabeza golpeando contra el interior del barril. Es solo otra historia de sufrimiento, añadí mientras el silencio se hacía más profundo. El muro los atrae. Ya lo sabes. Mucha gente muere cerca de esa cosa. Muertes accidentales que son horribles como el infierno, pero accidentales al fin y al cabo.
Hay más que eso, murmuró Héctor, con su voz seca y ronca, pero extrañamente alta en el silencio de una mañana desértica. Cuando todo terminó, cerraron la granja por el día y esos policías y un par de trabajadores fuertes llevaron todos los barriles de ese cargamento al desierto y los enterraron muy profundo en el medio de la nada. Ahora bien, ¿por qué harían eso? Se rió y nunca se había visto tan torcido y destrozado en su vida. Parecía enfermo y se me hundió el corazón solo de verlo. Héctor todavía estaba riendo cuando levantó el puño y golpeó el costado del barril. Golpe, golpe, golpe. Silencio. Dejó de reír. No pude mover ni un músculo del miedo. Los dos esperábamos lo inevitable. Golpe, golpe, golpe. No había forma de negar de dónde provenía ese sonido. Algo había respondido desde el interior del barril. Podría haber jurado que ese sonido de golpeteo resonó por el valle vacío con tanta fuerza que hizo temblar la arena bajo mis pies. El tipo de ruido eco que te traga por completo. Parecía que el eco tardó un minuto entero en apagarse. Maldito vagabundo, Héctor se rió entre dientes mientras se ponía de pie. No era ningún vagabundo. No era nada tan simple. Era un acólito. Un seguidor. Se metió a escondidas y esperó a propósito por lo que le había dicho la pared. Héctor, estás despedido, dije, segura de que debería haberlo hecho hace un rato, pero él se rió tan fuerte que casi vomitó. Bien. Que te jodan a ti también, dijo. Le gusta, ¿sabes? El muro. No lo engañamos ni lo atrapamos haciendo lo que hacemos. Creemos que podemos mantenerlo a raya, cubriendo la puerta. Le gusta. Le gusta que salgamos aquí y que le hagamos esto. Es como un maldito juego previo para esa cosa. ¿Tienes hijos, Héctor, una familia? Vete a casa. Yo me encargo de todo a partir de ahora. Cuéntame el resto, dijo. Ya sabes el resto de la historia. Cuéntamelo. Creo que ya lo sabes, respondí. Dime. Gritó y apretó los puños. Héctor era un tipo fibroso, pero yo sabía que tenía una historia que hacía que los hombres como yo pareciéramos blandos y gentiles. El tiempo había suavizado sus asperezas y, en el fondo, era un tipo decente. Pero era un luchador experimentado, y yo no tenía esperanzas de vencerlo. Está bien, dije. Tienes razón. Hablé con la policía. Los encontré y hablé con ellos y me contaron lo que vieron. Me dijeron que atendieron la llamada y que hicieron el largo viaje hasta aquí sin esperar gran cosa. Lo primero que vieron cuando aparecieron fue a un pobre tipo en ropa interior en la entrada, que estaba siendo consolado por media docena de trabajadores. Se había meado encima y no tenían ropa limpia. A los policías les pareció muy gracioso, pero el dueño de la granja estaba cerca y parecía tomárselo en serio, así que pensaron que al menos echarían un vistazo. Salieron a la parte trasera, encontraron el bidón y una palanca y lo abrieron. Como no querían mirar dentro, lo volcaron de una patada, un barril de mierda de pollo caliente y vaciaron su contenido en el suelo seco del desierto. Héctor pareció entusiasmarse con esta parte de la historia y aprovechó la oportunidad para terminarla por mí. Y mientras observaban cómo la sustancia marrón burbujeante se dispersaba en la nada, lo vieron, siseó alegremente. Una pesadilla. El esqueleto de un hombre, con la carne humeante y sin piel. Una figura viviente que, de algún modo, contra todo pronóstico, estaba viva y se llevaba la mano a la garganta, jadeando desesperadamente. Aquellos policías se quedaron paralizados de terror mientras observaban al hombre limpiarse la tráquea, sacando mierda del esófago con los dedos, antes de tomar aire desesperadamente y empezar a gritar. Y gritar. Farfullando y aullando, y no solo por nada. Les contó los oscuros secretos que había aprendido mientras su carne fermentaba en mierda aceitosa. Secretos sobre ese desierto, sobre el mundo y el hombre y su lugar en él, y la puerta no muy lejos de donde estaban parados, que podría contarles todo sobre él si tan solo quisieran mirar. Está justo ahí, maldita sea. Gritó tan fuerte que se puso rojo. Una salida. El muro es lo único que puede impedir que muramos y crucemos hacia esa maldita pesadilla sin fin. Es un truco, dije. No puedes confiar en esa cosa. No tengo por qué hacerlo, dijo en un susurro soñador. Lo he visto. Y si fueras honesto, al menos admitirías que también te asustaste muchísimo. No hay ningún maldito cielo ni infierno. Solo existe esa maldita granja, solo que estamos dentro de las jaulas, y nuestra crueldad ni siquiera se compara con la de ellos. La muerte es solo una idea elegante que nos meten en la cabeza para divertirse. Esto, hizo un gesto hacia el desierto que nos rodeaba, esto es un maldito sueño y ni siquiera es bueno. Una roca en medio de un abismo infinito. El animal más inteligente y fuerte que existe. Construir rascacielos. Construir estaciones espaciales. Un pequeño jardín del Edén solo para nosotros. Es una broma. Se están riendo de nosotros. Quieren que nos duela cuando finalmente despertemos.
Lo mejor que cualquiera de nosotros puede esperar es poner el mayor espacio posible entre nosotros y lo que está al otro lado. Cada segundo que pasamos aquí no allí es una victoria dorada que atesorar. Eso es lo que ese hombre gritó al salir del barril. Ese es el secreto que les estaba contando a esos trabajadores. Él estaba diciendo que nos metiéramos en el maldito barril también porque es mejor que lo que nos espera. Y con ese desesperado discurso entrecortado se dio por vencido, se dobló en dos, vomitó lo que parecía el mismo alquitrán y resina con los que habíamos pintado la pared y se desmayó. Me di cuenta por la forma en que tembló y se puso pálido que necesitaba ver a un médico. Algo perverso estaba sucediendo dentro de él. Lo arrastré hasta mi auto, lo cargué y lo llevé al hospital. Todo el tiempo haciendo mi mejor esfuerzo para ignorar el hecho de que había dejado la pared luciendo bastante vacía. Para cuando lo llevé allí y hablé con los médicos ya eran las 2 de la tarde. Pero no podía dejarlo pudrirse en la sala de espera. Tenía que prepararlo y fue solo entonces, cuando el día ya estaba llegando a las 4, que logré salir del hospital y regresar a mi auto. Conduje a través del desierto a una velocidad temeraria. Nunca había dejado que el muro permaneciera más de 24 horas sin otra mano de pintura. Este trabajo era más que una cuestión de dinero. Se trataba de mantener algo bajo llave. Algo tan peligroso que ya había envenenado las vidas de cientos de personas, y sabía que podría envenenar a muchas más si se lo permitía. El sol ya se estaba poniendo cuando llegué. Unas luces extrañas brillaban en la granja, ruidos que parecían de celebración y gritos histéricos, así que me desvié para evitarlo por completo. Salí de la carretera y subí al desierto, desviándome de la granja y dirigiéndome directamente hacia el muro. Cuando lo encontré, brillaba negro en la oscuridad. No sé de qué otra manera describirlo. Brillaba con una especie de oscuridad aceitosa y radiante. Una sombra dentro de una sombra. El tambor estaba donde lo habíamos dejado, solo que ahora temblaba como loco. Hice lo mejor que pude para ignorarlo mientras tomaba mis herramientas del auto y comenzaba a pintar la pared iluminada solo por los faros. De cerca se veía de un blanco extraño. Quiero decir, era negro, pero era como si estuviera iluminado desde adentro por una luz diferente, algo más debajo. Nunca lo había visto lucir así. Me hizo pensar en la luna. Polvo pálido y rasgos escarpados vislumbrados desde lejos. Nunca pinté esa maldita cosa tan rápido en toda mi vida. Prácticamente tiré el pincel como un cuchillo y hacia el final, cuando comencé a sentir una especie de carga eléctrica de hormigueo en el aire que me asustó muchísimo, dejé el pincel por completo y simplemente agarré latas de pintura enteras y las tiré allí. Fue un trabajo complicado, pero al final pareció funcionar. El aire se calmó. Las luces de la granja se apagaron. Y cuando miré hacia la pared, parecía exactamente eso, una pared con una mala pintura. Todo había sucedido tan rápido y con tanta prisa que ni siquiera noté que tenía quemaduras en todas mis manos solo por dejar que se acercara. Me dolió muchísimo cuando la adrenalina se desvaneció, pero valió la pena cerrar esa cosa antes de que empeorara. Me eché a reír. Nunca había estado tan cerca de morirme. Nunca había pasado tanto tiempo sin abrigo. El alivio fue casi orgásmico, aunque me hubiera jodido las manos y arruinado la suspensión del coche. Todavía me reía cuando la tapa del tambor se abrió detrás de mí. Dios mío, el ruido que hizo cuando se vació, me quedé de pie frente a la pared y escuché ese sonido espantoso. Glop, 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 cuando sentí el olor, supe que tendría que darme la vuelta. Lo hice y me encontré cegado por las luces de mi coche. Idiota, pensé. No podía ver nada y tampoco tenía linterna. Pero el leve sonido de algo que gemía y se agitaba me hizo saber que no estaba solo. Corrí hacia el coche y me metí por una ventanilla abierta. Estaba de pie y en el asiento del conductor antes de tener tiempo de pensar y, de repente, estaba mirando hacia la pared, iluminada por las luces de mi coche, y a plena vista, como si estuviera presumiendo, vi lo que había salido del barril. Las historias no le hicieron justicia. La descomposición es transformadora. Toda muerte se convierte en nueva vida. ¿Has visto alguna vez lo que le ocurre a una ballena en el fondo del mar? Pero la muerte, la descomposición, aunque la fertilice y la nutra, sigue siendo en esencia entrópica. Algo organizado se desorganiza. El cuerpo se convierte en abono, aunque durante un tiempo florezca con la nueva vida de gusanos, lombrices, bacterias y hongos. Es una flecha. Va de A a B, pero lo que tenía delante, el hombre que se había cocido en excrementos de animales privados de oxígeno durante 2 décadas, era como si esa flecha se hubiera convertido en un círculo. Como si los gusanos y los hongos se hubieran alimentado libremente, pero él se hubiera mantenido organizado. No se había disipado ni disuelto. Él estaba vivo. Y él estaba gritando. Y él corrió, todavía gritando, directo hacia mí y logré poner un pie en el acelerador justo a tiempo de darme cuenta de que nunca había puesto la marcha atrás.
El auto se sacudió hacia adelante, lo golpeó con suficiente fuerza como para demostrar que era más fuerte, y cuando retrocedí, todo lo que quedó fue una mancha en el capó del color de la saliva de un fumador, y lo que parecían tiras de cecina en salsa esparcidas por todo el suelo del desierto. Siguió gritando mientras yo retrocedía y huía. Mantuve el auto en reversa por 2 millas completas antes de finalmente calmarme lo suficiente como para detenerme y dar la vuelta. Sin siquiera darme cuenta, conduje el resto del camino hasta el hospital para ver cómo estaba Héctor. Cuando recuperé un poco la lucidez, estaba sentada a su lado con la cabeza entre las manos, preguntándome si era hora de llamar a mi jefe y decirle que buscara a otro idiota para hacer este trabajo. ¿Eres su familia? Miré hacia arriba y vi a un médico mirándome. No, respondí. Le di al hospital los datos de contacto de su esposa cuando lo dejé allí hace un rato. Ah, reflexionó el médico. HMMM. No ha tenido ninguna visita. ¿Estás seguro de que se las diste a recepción? Quizá deberías comprobar que los datos son correctos. La infección en su sangre es grave y, si tiene familiares, deberían saber dónde está. ¿Nadie lo ha visitado? Pregunté. ¿Su teléfono, nadie lo ha llamado? ¿Nadie ha venido a buscarlo? El médico se encogió de hombros y meneó la cabeza. Tienes razón, murmuré. Debo haber dado el número equivocado. Iré a comprobarlo ahora. El médico aceptó y nos dejó a mí y a Héctor solos. Saqué mi teléfono un par de veces. Pensé en llamar al número de su esposa, pero no estaba seguro de querer saber la verdad. Sabía a ciencia cierta que era el correcto. Lo usaba todo el tiempo para llamarme cuando el suyo no funcionaba, lo que ocurría a menudo. ¿Qué carajo has hecho? Me susurré a mí mismo mientras miraba su número. Encontré una manera. Héctor estaba despierto, con la mirada fija en el techo, pero vidriosa y vacía. No me miró, ni siquiera cuando siguió hablando. ¿Qué hiciste? Le recé al Dios en el desierto, dijo. Y tuvo la bondad de mostrarme un camino. No para mí, sino para ellos. Podría haberme muerto de dolor al verlo allí. Estaba destrozado. El muro podría haberlo cogido como a los demás, pero no lo hizo y, de alguna manera, eso fue peor, verlo reducido y tan hundido. No volví a hablar con él. Lo dejé allí, en el hospital. Ni siquiera sé si murió o si anda deambulando por las calles haciendo Dios sabe qué. Cuando volví al desierto al día siguiente, encontré los restos del viejo barril y la mancha en la arena de su contenido. Lo que quedaba del hombre que había dentro había sido esparcido por el viento y los carroñeros. De vuelta en la granja encontré lo que Héctor había dejado atrás. 3 barriles, nuevos. 1 grande, 2 pequeños. Nada que ver con los viejos. Los había conseguido él mismo. Fue un impulso oscuro que saqué mi teléfono y probé el número de su esposa. No debería haberme sorprendido cuando lo escuché sonar en el interior, un tintineo digital apagado. El sonido despertó a la mujer que estaba dentro y el barril se sacudió mientras su contenido intentaba escapar violentamente. Pero ya llevaban un día allí, cocinándose en Dios sabe qué, porque no era como si Héctor hubiera podido usar excremento de pollo. Y la pared no estaba lejos, su efecto irradiaba tan seguramente como el calor de un fuego. No podían estar vivos allí, no vivos como tú o yo lo entendemos. Ahora pertenecían a la pared, y como todo lo demás a su alrededor, sería mejor olvidarlos. Entonces llamé a mi jefe y organizamos otra excavación en el desierto. Y cuando terminamos, pinté la pared.